Pues, estamos, transmitiéndoles, pues, lo que nos resta de Alma Niña, del segundo libro. Para ello me encuentro con Jesús Ausocúa desde España, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros, Gracias a sobre todo ustedes, porque ya Cecilia. estamos al final del año y ya todo el mundo se quiere ir de vacaciones, ya todo el mundo quiere a la fiesta, la posada, ¿no? Ya todo el Así mundo ya es. se quiere, yo no sé cómo se celebran ustedes posadas, ¿no? No sé qué es. Como los 9 días antes de la Navidad se hace una fiesta cada día, cada día, cada día, una novena. Ah, no, no, no. Eso En es España muy no, mexicano. no conocemos esto en España. Hacemos las posadas y las posadas, que se rompe la piñata, que se comparte ponche, que se hace una cena, pero yo creo que ustedes son los que sus frailes o los frailes fueron los que lo hicieron aquí en México para que aprendieran los indígenas Pues aquí lo no que lo viene a ser. quitaron. Aquí no lo quitaron. Ya podían haberlo dejado aquí. ¿Y por qué se los quitaron? No lo sé. Yo de niño no lo he conocido. Eso. Esta tradición, no he conocido esta tradición. Y me imagino que sus padres sí, a lo mejor. Pues lo desconozco, se lo preguntaré, pero desde luego que yo de niño, y tengo 60 años, no lo he conocido. Uy, entonces eso quiere decir digo, los frailes aquí en México lo pusieron como parte de la tradición para poder preparar a los indígenas, sobre todo al conocimiento y a la preparación de la Navidad. Entonces es una Ujú. novena, realmente es una novena de Adviento, nada más Ajá. que se convirtió en una fiesta. Entonces hacen fiestas, hacen cenas, aunque se parte piñata y a lo mejor se canta la letanía, ya casi nadie hace el rosario, por ejemplo, porque se hacía el Mm. rosario, se hacía misa. O sea, como que era una celebración religiosa acompañada de compartir entre las personas, pero ahora ya no es la celebración religiosa, sino que es la fiesta, Ujú. es lo que se hace. Pero bueno, nos Pues encontramos, ya que todo el mundo está en la fiesta, ¿verdad? Y que nosotros queremos compartir un poquito más de lo que nos dice Jesús para poder profundizar en la divina voluntad, porque estamos en el libro, en el segundo libro de Alma Niña, que es una niña, no una niña, una señora, una ama de casa, a la que el Señor le llama Alma Niña, italiana, de nacionalidad italiana, que se mudó de Italia con su familia a América del Sur, a Brasil, y que se dedica prácticamente a una obra del Señor, pero como de una obra de caridad, ¿no? Unas obras para los pobres, en favor de los pobres, ella. así es. Y nosotros tuvimos contacto a través de Jesús, de Alma Niña y sobre todo de un sacerdote que es el que la dirigía, ahora quizá por lo que se cambió, ya no la dirige tan de cerca, no lo sé, yo la verdad no lo ignoro, usted que nos explique un poquito Jesús, pero la idea es que nosotros vimos en esta lectura una posibilidad de entender la divina voluntad de una manera como sencilla, simple, ¿no? Entonces, por eso nosotros lo hemos tratado. Y el día de hoy nosotros estamos ya como por la página 83 del segundo libro, que son viajes en el tiempo y en el espacio. Así se llama el librito, y es porque, que es muy importante, porque la niña que es la vidente, es llevada por Jesús a diferentes lugares. Y entonces le muestra, conforme le va mostrando lo que está ocurriendo, le va revelando cosas y la va orientando y le va haciendo saber y profetizando sobre el futuro y otras veces sobre lo que está pasando en el mundo. Muy interesante, la verdad. ¿Qué le ha parecido a usted, Alma Niña? A mí me ha encantado. Bueno, nos ha hecho revelaciones. Bueno, hay que decirle al público, quien no lo ha seguido desde el principio, que estos escritos han estado tutelados, han estado dirigidos por un sacerdote muy reputado, gran conocedor de la divina voluntad, una persona muy documentada, una persona muy reputada mundialmente en este conocimiento del don de dones, al que tengo la fortuna de conocer personalmente, y el doctor Tomasini, hemos estado con él. Le hemos pedido autorización
para difundir. Hemos tenido su autorización escrita. Sí nos ha pedido, lógicamente, pues la prevención de no dar a conocer su nombre. Pero este sacerdote, como digo, pues siendo el director espiritual de esta persona, de esta señora romana, madre de familia, al que Jesús le llama niña, bueno, entonces es lo que ha dado credibilidad. Y fundamentalmente porque cuando aparecen estos escritos, cuando me llegan estos escritos hace 2 años, curiosamente de aquí, de estos libros, pues hubo una revelación que me llegó. Y de aquí nació el Cenáculo Universal de Reparación en el Corazón de Jesús. Es decir, es de estos libros, del primero concretamente, en el que cierto día el Señor se manifiesta como Él considera, dependiendo, ¿verdad? Y bueno, pues salió esa iniciativa, nació en la Iglesia, es decir, la divina voluntad hasta esos momentos, en España al menos, no tenía, vamos a decir, el marchamo, la tutela de la Iglesia Católica. Y por tanto, pues digamos, estaba un poco ahí como en stand-by, ¿verdad? Ese reconocimiento. Entonces, a raíz de esos escritos, curiosamente, pues por cuestiones que ahora no vamos a mencionar, coincidía que el doctor Tomasini venía a hacer aquí un retiro de la Pasión del Señor. Ahí también conocimos al mundo católico, a ustedes, que entrevistaron al rector de la Basílica, y de ahí nació el cenáculo, en el que se congregaron pues 18 países, fundamentalmente los países hermanos de Hispanoamérica, también Francia, también Italia, por supuesto España, y esa comunión de esos 18 países dieron lugar a este cenáculo universal de reparación al corazón de Jesús, que nace en esta Basílica Nacional de la Gran Promesa, donde se revela nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, pues digamos, el cenáculo ha empezado a llevar a cabo acciones de divulgación en torno al conocimiento de la divina voluntad, siempre de la mano de la Santa Madre Iglesia. No es un grupo de la divina voluntad, no. Es una comunión de la propia Iglesia con los conocimientos de los distintos sacerdotes que participan de distintos países. Y digamos que procede de estas revelaciones la iniciativa de INACE en la Basílica Nacional, y también que desde aquí de la Basílica Nacional, pues en su momento se edite el compendio que había realizado el doctor Tomasini, este compendio de las 24 horas de la Pasión, que hemos finalizado ayer, ¿verdad?, con el marchamo de la Iglesia española, de la Basílica concretamente. Por tanto, tiene un significado importantísimo que de estos escritos de Alma Niña que me he venido leyendo los últimos 3 años haya nacido el cenáculo, ¿no?, en el mes de octubre de 2019, antes de la pandemia. De modo que tiene mucho significado, ¿eh? Es decir, se han producido hechos de divulgación, de difusión, y el nacimiento de este ente evangelizador, que es el cenáculo, como digo, en comunión con muchos países y sacerdotes de esos países, evidentemente pues dan un significado a estos escritos. Y de ahí es por lo que el mundo católico entonces ya decidió, en comunión con el cenáculo, pues darle credibilidad, primero por la autorización del sacerdote, y segundo porque ya había habido un hecho significativo, que es el nacimiento de la difusión del conocimiento de la divina voluntad en la Iglesia española. Por tanto, para nosotros, Alma Niña es un documento absolutamente creíble. Otra cosa es que pueda mencionar Alma Niña a través del Señor, bueno, el Señor, a través de Alma Niña,
cosas que gusten más, gusten menos, ahí no vamos a entrar a hacer valoraciones, ¿verdad? Pero indudablemente se han producido hechos significativos de ese amparo de la Iglesia a estos conocimientos de la divina voluntad. Y por eso hemos creído oportuno hacer esta difusión, fundamentalmente con el objetivo que usted decía, Cecilia, que es dar a conocer, además del conocimiento de la divina voluntad, pues relaciones de lo que viene, de lo que el Señor dice que va a venir, con lo que nos pide, ¿no? Que es ese paso decisivo a unirnos a su voluntad. Y por apostillar, sería oportuno dejar constancia también de que gran parte de los sucesos que el Señor nos revela aquí que van a acontecer, curiosamente, muchos de ellos coinciden con las mismas revelaciones que hace nuestro Señor a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el libro de Cielo, cuando menciona Francia, menciona Italia, menciona Alemania. Si tomásemos el libro de Cielo y hicimos una comparación, estas revelaciones que algunas personas se han rasgado las vestiduras por lo que dice el Señor, pues curiosamente el Señor las reitera en el libro de Cielo. Estas cosas que dice el Señor tan terribles, ¿no? Y más fuertes aún, quien se haya tomado la molestia de profundizar en el libro de Cielo se va a dar cuenta de que lo que el Señor anuncia aquí es una parte muy pequeña de lo que anuncia en el libro de Cielo. Por tanto, ni es catastrofismo, ni es un programa amarillo, como hay personas que han podido anunciar, que nunca faltan, ¿verdad? Pero que tiene, digamos, la importancia que tiene. Y quien se haya tomado molestia de leer a María Valtorta también, ¿no? Cuando le dice ahí en el año 43, ¿no? Le muestra a María, hablo de memoria siempre, le muestra a María una imagen de una cosa horrible de color naranja y María Valtorta está despavorida cuando lo ve, ¿no? Y nuestro Señor le dice a María, le dice, no es la bomba atómica, María, no es la bomba atómica, dice, es algo peor. Dice, es el comunismo, ¿no? Eso se lo dice en el año 43. Y le pregunta María Valtorta al Señor, ¿cuándo será esto, Señor? Y el Señor le responde, dice, bueno, pues eso no te lo puedo decir. Lo que sí puedo decirte es que personas que viven hoy lo conocerán. Y esto era el año 43. Si cogemos la calculadora, pues la persona que naciese en el año 43 tendría, no sé, 78 años, 79, ¿verdad? Esto en el supuesto de que naciese en el año 43. Pero si esa persona tuviese 10 o 15 años en el año 43, Cecilia, fíjese usted a qué distancia estamos de que acontezca, valga la redundancia, este acontecimiento de la explosión del comunismo, que de hecho se está produciendo, ¿no? No, de hecho, bueno, aquí en América estamos ya todos vestidos de rojo. Yo estoy de verde a hoy, pero estamos ya todos vestidos de rojo. Digo, y me río porque la Virgen lo ha dicho muchísimas veces, lo ha anunciado en miles de manifestaciones, desde Fátima hasta, bueno, la verdad es que lo ha dicho la Virgen en todos lados. Entonces no es algo que nosotros ignoremos, no es algo que ignoremos desgraciadamente. Ojalá y le hagamos caso ahora a la Virgen, porque pues nada más grande de su revelación que esta, que las tropas rojas del maligno, ¿verdad? Invadirían Italia, Francia y España, ¿verdad? Y que el comunismo sería, esparcería sus errores por todo el mundo. La verdad es que desde la Salet realmente tenemos la presencia del comunismo en las Así es, revelaciones. En las revelaciones. Así que, así es. y desde luego la guerra, también el anuncio de la guerra, el anuncio de la Primera Guerra Mundial, al fin de la Primera Guerra Mundial, el anuncio de la Segunda y ahora con lo que tenemos de la Tercera.
que estamos en un momento sumamente difícil, sumamente difícil. Lo Entonces, que no debemos de perder de vista, Cecilia, y creo que todas las personas que siguen el programa lo conocen perfectamente, es que esto es una lucha entre el bien y el mal. Es decir, a todo esto subyace el enemigo, que es quien está manipulando, dirigiendo las mentes de algunas personas que dirigen, que son magnates, ¿verdad? Tanto en la banca como en la política, ¿no? Y que quien está manipulando esto, pues es el enemigo. O sea, sabemos que está escrito que el Señor concedió a Satanás 1000 años y que se le acabó el tiempo. Y está haciendo sí, lo posible por destruir todo lo que puede. Luego sí, es una lucha entre el bien y el mal, y sabemos cómo va a acabar. Sabemos que el mal va a ser destruido. Él sabe, el enemigo sabe que la Madre Santísima le va a pisar la cabeza. Está anunciado en el Evangelio, está anunciado en el libro de Génesis, es decir, que no debería de pillarnos de sorpresa todo esto, ¿no? Otra cosa es que también seamos conscientes que somos muy afortunados de estar viviendo en una época que previsiblemente sea pues la generación que vaya a poder ver la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Cuando Él lo considere, ¿no? Así que yo lo veo más como una oportunidad, ¿eh? Quien se tome la molestia de haber leído el libro de Apocalipsis, y bueno, es el último libro de la Biblia, significa revelación, como ustedes saben, y el libro del profeta Daniel, en coordinación con él mismo, y de Ezequiel y de Jeremías, es decir, que los profetas, el Señor siempre se ha estado pronunciando a través de los profetas, ¿verdad? Empezando con Elías, ¿no? Entonces no tenemos que sorprendernos, no tenemos que escandalizarnos, porque lo ha dicho el Señor por activa y por pasiva. Y si me voy ya al último estadio, eh, Fátima en el año 17 y siguientes, y aquí en España, en la ciudad de Pontevedra y en Tui, usted sabe, Cecilia, que aquí en España se producen las apariciones digamos, es la confirmación de los mensajes proféticos de nuestra madre en Fátima, tanto en Pontevedra, la ciudad de Pontevedra, donde Sor Lucia, bueno, no era Sor, porque era postulante, ¿verdad? En el convento de la Madre Doroteas, se aparece la Madre de Dios con el Niño Dios, confirmando la devoción reparadora de los 5 primeros sábados de mes. Es aquí en España, en Pontevedra. Y luego después, en el año 29, en el mes de junio, creo recordar, pues en Tui, que es un pueblecito también de Pontevedra, también en el convento de las Madres Doroteas, pero de allí de Tui, ya siendo postulante, Sor Lucia, pues se aparece nada menos que la Santísima Trinidad, allí en el altar. Se aparece nada menos que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen en su vocación de Fátima, a Sor Lucia, y le recuerda que si Rusia no se consagra a su Inmaculado Corazón, Rusia esparcería sus errores por el mundo. Año 1929, mes de junio. Por tanto, son revelaciones que ya se han hecho públicas, que están reconocidas por la Iglesia Católica, ¿verdad? Que están reconocidas hasta el punto de que esa imagen de la Sacrosanta Trinidad la hemos publicado nosotros en algunos libros del Apostolado Mundial de Fátima, y es una realidad eclesial. Entonces, bueno, pues negar esto, escandalizarnos por esto, pues es no vivir en la realidad o no estar documentado, ¿verdad? De manera que estas revelaciones, un poco por poner el broche a esta introducción, no es otra cosa que, bueno, el Señor actualiza, porque no hay que olvidar que estas revelaciones se producen, como saben ustedes, en los años 19 y 20. O sea, hace 2 años y medio, 3, es muy reciente. Y el Señor es como que actualiza diciendo, recordad esto que, como usted dice, Cecilia, ya desde la sale se nos viene anunciando, ¿no? De manera que
Pues para aquellos que tengan dudas o, bueno, pues simplemente pues que seamos conscientes de que esto está dicho y ahora actualizado por el Señor, pues en el año 19 y año 20, y entonces, bueno, pues que no sirva para digamos, introducir temores a nadie, sino para recordarnos que hay una lucha abierta entre el bien y el mal, que esta apariencia de normalidad que nos quieren hacer ver, de esta perversión establecida, incluso protegida por las leyes, sigue siendo perversión, aunque se haya generalizado y normalizado, que es perversión, que estamos viviendo en el mundo irreal, en el mundo que nos quieren hacer ver, que nos imponen, ¿verdad? Y es un modo del Señor de recordar, porque en su infinita misericordia utiliza todos los medios a su alcance, pues para alertarnos, ¿verdad? Para alertarnos de dónde estamos, ¿eh? Por lo tanto, pues esto que sea un recordatorio primero para saber que tenemos que ver con los ojos y tenemos que ser capaces de ser conscientes de que estamos siendo pues dirigidos por mentes que están influenciadas por el enemigo, que es quien tutela todo este mare magnum de barbarie que estamos resistiendo, ¿verdad? No solo la guerra, ¿no? Sino pues, el aborto, en fin, el resto de la perversión que sabemos que existe socialmente, que está llevando a la humanidad a esa deshumanización ordenada por ellos, ¿no? Y que el único amparo es Dios y que nos ha dado a conocer pues lo más rico que haya podido dar a conocer en la historia de la humanidad. Me atrevo a decirlo así porque lo dice él, no es cosa de un servidor, que es el conocimiento del don de la divina voluntad, o como él dice, el don de los dones, el sacramento de los sacramentos. Es decir, el cómo poder y volver a recuperar lo que perdió Adán, lo que nos llevó a la dependencia de la concupiscencia, ¿verdad? Ahora nos está revelando lo que antes no había revelado. Ninguna de las generaciones anteriores nuestras han tenido la fortuna de poder tener este conocimiento. Y este conocimiento es el que nos va a permitir, y este es el objetivo de este programa y otros que hace el Mundo Católico, el doctor Tomasini, entre otros, el fin es darnos a conocer cómo poder llevar a cabo ese regreso a la unidad con Dios, dándonos a conocer el fin para lo que hemos sido creados, que es para vivir como Adán vivía con Dios, en unidad. Y este es el objeto de este programa y de otros. Y aquí el Señor pues habla con mucha claridad de la divina voluntad. Parafraseando el último párrafo donde nos quedamos el día pasado, acaba en la página 83 diciendo, afirmando, quien vive de mi voluntad y en mi voluntad, sin alimentar su propio ego, es inmune a todo. Y esto es con lo que yo creo que hemos de quedarnos, ¿no? Inmune a todo, cuando estamos en unidad con él. Y a Machambra el Señor dice, Lucifer no puede tocar esa alma ni acercarse a ella. Por tanto, esto es un poco el fin que se persigue con estos programas. Darnos a conocer qué quiere Jesús, recordarnos lo que viene, lo que subyace a lo que viene, cómo trabaja el enemigo, las mentes, cómo seduce, nos decían estos programas, a las tres potencias del alma, cómo seduce a los sentidos, estado de naturaleza que tenemos, la humana y la divina, perdón, la humana y la espiritual, donde hemos de acoger a la divinidad mediante la gracia. Y aquí es donde nos hemos quedado el día pasado, Cecilia, en que el alma que vive en la voluntad divina es inmune. Así que cuando usted quiera, damos comienzo a la lectura, Cecilia. Vamos, si me lo ponen, por favor.
Vamos. Muy bien. Nos quedamos antes de Narciso. Antes. No, antes, para leer todo el párrafo. Antes. Ahí. ¿Quién vive? Muy bien, empezamos entonces, estamos en la página 83, ustedes saben, en www.mundocatólico.tv pueden ustedes bajar los dos cuadernos, tanto el cuaderno de excesos de amor, dolor, como el de viajes por el tiempo y el espacio, que es el que estamos haciendo ahora. Dice, quien vive de mi voluntad y en mi voluntad, sin alimentar su propio ego, es inmune a todo. Lucifer no puede tocar esa alma ni acercarse a ella, pero el alma humana no sabe vivir de mi voluntad. Ha adulado demasiado su ego, todo en torno a él, su historia, todas las sociedades construidas sobre culturas de poder han enseñado al hombre y a la mujer a luchar por liberarse el uno del otro, para ser fuertes, independientes, para gobernar y poseer al otro. Sí, para poseer, porque la posesión de la voluntad del otro hace ser dueño y potente, poseer dinero, oro, bienes, tierras, hace fuertes, envidiables e inatacables. Súbete. Satanás os ha enseñado a envidiar y a odiar, y así el hombre ha pervertido todo y con la fuerza y la arrogancia ha destruido la verdad y la justicia, creando enormes pueblos de pobres, desesperados, enfermos, olvidados, creando guerras, enfermedades, hambre, miseria y muerte. Por último, el narciso que estaba y está en cada hombre, viéndose en el espejo, primero se enamoró de sí mismo y luego se cansó de sí mismo y rompió el espejo, tratando de crear otra imagen más hermosa. Pero él no es el creador y no puede crear nada. Entonces pidió ayuda a su socio de delitos, al engañador, el cual dice aquí, credo, le ha creado, yo creo, un fantoche que poco después se ha derrumbado sobre sí mismo sin vida. Pobre hijo mío, ¿cómo te has reducido? ¿Cómo te has perdido? Si tú volvieras a mí, si dejaras entrar en ti a mi divina voluntad, como un cálido viento de oriente, disiparía todas tus impurezas y quitaría de tus ojos las escamas que te ciegan. Mi divina voluntad está toda en torno a ti, vibra en torno a ti, pero tú has creado ese búnker de voluntad humana que te aplasta. ¿Por qué estás encerrado allá adentro? ¿Por qué crees todavía en las mentiras de Satanás? Libérate de sus garras. No sé si usted quiere decir algo, ¿lo subes un poquito? Libérate de sus garras. Cuando dice el Señor, si dejaras entrar en ti a mi divina voluntad. Muchos de ustedes ya conocen, van conociendo qué es la divina voluntad, pero para aquellos que no lo conozcan o que hayan oído hablar, pues es importante aclarar. Dice, mi divina voluntad está todo en torno a ti, vibra en torno a ti, pero tú has creado ese búnker de voluntad humana que te aplasta. ¿Y qué es la voluntad humana? Pues el ego, el yo, pensando, si hay una de las cosas que, por lo menos desde hace ya algún tiempo, a mí me ha sido mostrado, es que el ego me aísla completamente de la realidad, ¿no? Porque el ego nos hace creer que nosotros somos seres independientes y es que no hay nada más falso o sea, aunque hablásemos con agnósticos, con todo el respeto, ¿verdad? Hacia todo el mundo, ¿no? Es que no es tan difícil darnos cuenta de que no somos independientes, de que no somos autosuficientes, de que es todo lo contrario. Pero es que nos dejamos engañar por el ego, por el yo. Pero si la vida nos es prestada de forma continua, ¿pero qué libertad es esa? Si dependo del sol, dependo del oxígeno, dependo del agua, dependo de los elementos para seguir vivo. Es decir, si estoy dentro de un ciclo, en un ecosistema que se está retroalimentando, porque Dios así lo ha diseñado y se producen los ciclos y la regeneración celular. Es decir, ¿por qué caemos en la trampa de seguir pensando que yo
yo. Hoy cuento la anécdota porque creo que merece la pena. Me ha llegado de una fuente fidedigna unas imágenes de este jugador brasileño, del Lionel Messi, Argentino, en el que él dice, argentino. argentino, argentino, en el que él dice que él no ha hecho nada, que ha sido Dios en él. Lo dice tal cual. Lo dice tal cual y han salido por todos lados esas declaraciones. Bueno, pues curiosamente yo lo he subido hoy al grupo de coordinadores y algunas personas, una persona concretamente de las 1.200 que hay, pues me escribe un mensaje diciéndome que cómo se me ocurre subir eso. Digo, pero mire, si esto esto es un testimonio de una persona Es un tesoro además. de una humildad increíble. O sea, Sí. hoy por hoy, que es el astro del fútbol, ¿verdad? Está reconociendo que es Dios en él quien lo ha hecho, que es un Y además regalo. lo ha dicho varias veces, lo ha dicho varias veces. Y no solamente eso, que es un ejemplo de esposo y de papá. Porque podría decir eso y ser un desastre. De hecho, sacaron no sé si usted vio, que sacaron una parodia entre el astro francés, Mbappé, como se llame, y él, Mbappé. ese muchacho. Y ese muchacho lo sacan con una toalla en la cintura, amarrado junto a una chica con un auto, y a Messi lo sacan con su esposa y sus niñitos. Esa es la diferencia. Eso dice la diferencia. Y Esa el se ve. comportamiento que tiene en el campo. Cada gol que marca este jugador se lo ofrece a Dios. Siempre lo hace, sube los dedos hacia arriba y mira hacia arriba. Está Se implorando a persina, Dios. se persina, Se se persina. prenisa. O sea, Se persina. son comportamientos que es decir, estoy viendo aquí Maradona era todo lo contrario. Es decir, No, Maradona Maradona, pobrecito, se volvió loco. era todo lo contrario. O sea, hablamos de este jugador concretamente y de algún otro también, ¿no? Que le ofrece a Dios, que reconoce a Dios como que es la fuente de su vida, que es quien le mueve, que es quien. Es decir, que es un ejemplo de vida, ¿no? Es un testimonio, ¿no? Entonces, aquí nos habla Alma Niña del problema, el problema de nuestro ego, de todos nosotros, del creernos que somos autosuficientes. Y es que es todo lo contrario, Cecilia. Es que es todo lo Sí, contrario. Es que somos sí. nada. Somos nada. Nada. Absolutamente nada. No somos nada. En él vivimos, nos movemos y existimos, pero es como si fuera una frase hecha, pero no, a veces no, como que no la aprendemos, ¿no? Cuando dice aquí que tú has creado un búnker de voluntad humana que te aplasta, es que nos mantiene en una prisión. No somos libres, todo lo contrario. Los apegos que tenemos, que se van originando por los sentidos, de lo que he estudiado, de lo listo que me, de los másteres que he hecho, del dinero que he ganado, en fin, de todo lo que uno cree que ha conseguido por sí mismo y que no es consciente que es gracias de Dios, Es gracias a Dios. nos ha hecho esclavos, esclavos de nuestros errores y de autorreconocimientos irreales completamente. Por tanto, cuando dice mi divina voluntad está en torno a ti, vibra en torno a ti, la divina voluntad es la vida, es nuestra vida, es nuestra vida. La divinidad es quien nos impulsa la vida, A ver, no lo estoy es oyendo. impulso. Se está cortando todo, se está cortando. Me Se está cortando, a ver si está podemos. cortando. Sí, otra vez, ya, ya. Que salgo. Ujú. ¿Se oye bien ahora o salgo? ¿Sabes qué? Va a tener que salir porque ¿Se se está oye? empezando a cortar. A Salgo. ver, hable, por favor. Oh, ya se salió. Es que se está cortando, es que ahorita ellos tienen un clima bastante extremo y yo creo que eso le afecta al internet, son cables. Entonces sí, se afecta mucho. Se escucha cortado, ¿no? Se le empieza a cortar todo, pero
Ahorita entramos en calor. Sí, sí, yo me ha dado mucha lata últimamente, ha sido muy latoso el chanclas chanclas. Pero bueno, vamos a estar pendientes. Decirles que trataremos de tener programación de aquí al final de año, ¿verdad? Aprovechar y los que se quieran inscribir en el voluntariado, www.voluntariadodivinavoluntad.org, aprovechar el comercial. Bueno, y usted nos decía, perdón. ¿Se escucha ahora, Cecilia? Sí, sí, lo escucho. ¿Se escucha ahora? Oye, otra vez está cortado. A ver, háblese, por favor. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha Sí, ahora? sí, 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 Ah, bien. sí. Bueno, parece que a alguien le molesta. Bueno, el Señor nos está diciendo que salgamos de ahí. Dice, ¿por qué estás encerrado ahí dentro? ¿Por qué crees todavía en las mentiras de Satanás? Y líbrate de sus garras. Entra en mi voluntad. Dice, entrar en mi voluntad es olvidar que tienes un ego que defender y alimentar. No le hagas caso. Déjate guiar. Piensa conmigo. Muévete conmigo. No estresarte. No te afanes. Hazlo conmigo. Esta es la clave. Tenerle en cuenta. Hazlo conmigo. Ya escuchamos en la Sagrada Eucaristía ese por Cristo, con Él y en Él. Pero parece que es una frase hecha. Porque ni contamos con Él, ni lo hacemos por Él, ni lo hacemos en Él. Nosotros hacemos aquello que creemos oportuno en ese momento y habitualmente pues nos equivocamos todos. Porque no contamos con Él. Y cuando la mente humana se deja llevar por el ego, pues impera el egoísmo, impera el narcisismo, impera el fanatismo, imperan todos los vicios, ¿verdad? O sea, lo que todos conocemos, esto no es nada nuevo. No estamos diciendo nada que sea, no estamos descubriendo nada, ¿verdad? Estamos recordando únicamente e intentando, vamos a decir, comentar de manera muy simple que el don de la divina voluntad es el mayor regalo que ha hecho Dios al hombre. Y lo ha hecho precisamente en esta época. Y que somos muy privilegiados, porque nos está dando a conocer esta riqueza inconmensurable. Hasta ahora la Santa Iglesia lo hemos venido viendo en la novena de Navidad, comentando ese proceso al que nuestro Señor Jesucristo, digamos, llevando esa pedagogía divina de la que habla el no la estoy Catecismo de la Iglesia oyendo, no lo Católica. estoy oyendo. Jesús, otra vez no lo estoy oyendo. A ver si puede. Hoy otra vez se salió. Si es que lo empiezo a dejar de oír y lo empiezo ya a oír ya cortado, cortado, cortado y ya no entendemos nada de lo que está diciendo. Ya no entendemos nada de lo que está diciendo. Bueno, solamente para comentar lo de Messi mientras se incorpora a Jesús, solamente decir que por lo menos como personaje es un personaje que reconoce a Dios, ¿verdad? Y eso es, no hemos hecho la oración de invisibilidad, pero la podemos hacer ahorita que venga Jesús, la hacemos, pero es lo importante, ¿no? Que una persona reconozca a Dios. Nadie somos perfectos, nadie somos perfectos, pero reconocer a Dios en nuestras vidas y reconocer que todo se lo debemos a Dios, pues es un acto de humildad. Y hacerlo público, pues una figura como esa, pues es un don. Es un don y un regalo y yo creo que Dios se lo tomará en cuenta. Mire, nosotros tenemos vamos a ver. Déjeme hacer la oración de la oración de invisibilidad, si me lo permite. Ay, vamos a hacer la oración de visibilidad, a ver si nos ayuda en esto, que nos ayude el Señor. Vamos a hacerla.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre concebida. Oración de protección de invisibilidad frente a nuestros enemigos. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y que nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Amén. Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, continúe. Bien, yo hay una cuestión, Cecilia, que siempre recomiendo y que voy a seguir haciéndolo, y que de hecho con el voluntariado estamos ya preparando algunos programas para trabajar esto, porque hay una cuestión que es, creo que todos queremos liberarnos de ese ego, y no es fácil, es verdad, ¿eh? Es decir, el ego está muy arraigado en nosotros, ¿verdad? Porque ha echado raíces en los usos y costumbres de nuestra vida, empezando desde nuestra educación. A estos padres que empiezan a tener hijos, que son cristianos, sería muy importante darles a conocer la importancia que tiene empezarles a dar a conocer que Dios está en ellos, con ellos, y que quiere obrar con ellos, participar de su vida. Y que no es preferible. Que Dios no es para mi uso personal, no es mi siervo. Haz esto, déjame hacer esto, facilítame lo otro. No. Nos han instruido mal desde pequeños, ¿verdad? Rézale a Dios para que te dé esto. No, bueno, es verdad que en aquella época no se conocía el don de los dones, por tanto tampoco hemos de culpar a nadie, ¿verdad? Porque no se conocía este don de dones, indudablemente, y esta pedagogía que Dios ha tenido con nosotros desde los 10 mandamientos hasta la fecha actual, pues ha habido una pedagogía divina que ha ido, digamos, haciendo ver al hombre ese proceso hasta llegar a darle a conocer esa reconciliación con él para recuperar lo que perdió Adán hace ya de esto muchos años, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión que es muy importante y que por lo menos yo se lo comparto con ustedes porque un servidor y a algunas personas le ha servido de mucho y que va a ser objeto de algunos programas que haremos en el voluntariado sobre el conocimiento de sí mismo. Es importantísimo saber que independientemente de la fe que Dios nos da, tenemos unas costumbres, unos hábitos creados que están arraigados en el subconsciente. Esto tenemos que conocer. Tenemos que conocer la dinámica interior. Tenemos que conocer que tenemos una naturaleza humana y una naturaleza espiritual, que son dos naturalezas que viven, que coexisten y que van unidas, que no van por separado. Luego, nos estamos desarrollando en dos planos, en el humano y en el espiritual, de forma coetánea, de forma paralela. ¿De acuerdo? Bien. Ignorar esto es ignorar lo que somos. E ignorar lo que somos es vivir ciegos. Y vivir ciegos, pues, es caernos por el terraplén. Esto es una cuestión de lógica, ¿verdad? Que todos conocemos. Bien. Nosotros, en la mente humana, como tal, tenemos una parte consciente, ¿verdad? En este momento estamos siendo conscientes, discernimos lo que escuchamos, racionalizamos, pensamos, y podemos discurrir lo que escuchamos y sacar conclusiones, ¿verdad? La lógica, la deducción. Pero luego hay otra parte que es la parte subconsciente. Y esa parte no racionaliza. Esa parte da por hecho
y por bueno aquello que la mente consciente da por hecho y por bueno. Ahí está el ego. Es decir, la parte consciente, cuando empieza a creer que yo soy algo, el subconsciente se lo cree, lo graba y me empieza a hacer reaccionar como si yo fuera algo. Luego, todo aquello que acata la mente consciente, el subconsciente lo graba como real, aunque sea lo más irreal del mundo. Por lo tanto, si empezamos a prestar atención a nuestro consciente, y si lo traducimos bíblicamente o evangélicamente, es esta célebre frase del Señor Jesucristo en Getsemaní, ese velad que tantas veces decimos, velad y orad. Velad, estad atentos. Cuidado cuando Proverbios dice, cuida tu mente más que nada en el mundo. A ver en qué tengo yo puesta mi atención, porque en aquello que ponga la atención, ya dice el Evangelio, allá donde te pongas tu corazón, allá estás tú. Por tanto, cuando la mente da credibilidad a algo, y puede ser lo más falso del mundo, porque me están mintiendo, me están dando información inveraz, como está ocurriendo hoy. Estamos en la época de la desinformación, ¿verdad? Cuando me hacen creer algo y yo lo acato y lo doy por bueno, mi subconsciente lo procesa dando por hecho que eso es así. Y todos sabemos, y si no lo sabemos, deberíamos de saberlo, es que el subconsciente, cuando ha grabado algo haciendo una realidad, este subconsciente es el que nos hace obrar sin saber que obramos. Lo decía San Pablo cuando ponía de manifiesto que hacía aquello que no quería y que lo que no quería lo hacía. Pues ese es el subconsciente. ¿Cuántas veces hemos ido a trabajar o a hacer cualquier otra cosa por el hábito de coger el carro o el vehículo, ¿verdad? Y de repente ir y decir, ¿pero qué hago yo aquí? Si no iba a este sitio, iba a este otro. ¿Quién nos ha llevado a aquel lugar? El subconsciente. Es como el piloto automático, vamos a llamarlo así para entenderlo. Bueno, el Señor lo que nos dice aquí, y habitualmente en todos los evangelios nos dice lo mismo. Sabed que la verdad soy yo. Que la verdad no es lo que os dicen que es el tener, el ser. Que sois autosuficientes, que no necesitáis de nadie. Es todo lo contrario. Pero si es que esto es algo de verdad de una sencillez tremenda. Entonces, todo aquello que doy por hecho, todo aquello donde pongo la atención, me está convirtiendo en aquello a lo que presto atención. Eso automáticamente se está grabando en mi subconsciente. Mi subconsciente se lo está creyendo. Está dando por bueno que eso es así y ya empiezo a funcionar en piloto automático, porque es el subconsciente el que me incita a hacer esto o aquello. Por tanto, para empezar a cambiar, además de una vida sacramental que es clave, estar permanentemente con una vida sacramental, ese sacramento fundamental de la vuelta a Dios, de la reconciliación con Dios a través del sacramento de la penitencia. A través de la Eucaristía frecuente, que no olvidemos que es el alimento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. A través de los sacramentos, el Señor empieza a afianzarse en nosotros. Cuando nosotros empezamos entonces a dar ya credibilidad de que el Señor es mi vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso no es una frase hecha. Mi vida, la de nosotros, está impulsada por Dios. De Él viene la vida, Él da la vida, dice el Evangelio, y Él da la muerte, da la vida y da la muerte. Somos de Él, fuimos encarnados en Él. Estamos viéndolo ahora en la novena de Navidad, cuando nos narra el Señor que ya empieza a aparecer en el seno virginal, que dice que nos encarnó a todos cuando Él fue encarnado. Ese fue el origen nuestro.
Luego tenemos una dependencia plena, absoluta de Dios. Estamos en Él nos movemos, existimos, vivimos en Él. ¿Cómo voy a ser independiente si dependo plenamente de Dios? Bueno, pues resulta que nos han, digamos, formado de forma contraria y ahora cuesta, no es imposible, cuesta reconducir esa creencia mía de que yo soy algo o que yo soy alguien. Por tanto, en el momento en que empiezo ya a saber, como le decía Jesús a la sierva de Dios, dice, el don más grande que te puedo dar es el conocimiento de ti mismo. Dice, cuando te conozcas a ti mismo, sabrás quién soy yo. Entonces, yo hago un llamamiento a todos ustedes y que ustedes también a su vez lo hagan con todas las personas que conocen, sin querer dar lecciones de nada a nadie, porque nadie somos nada y nadie. Cada uno estamos donde el Señor nos pone en ese momento y hemos de hacer o cumplir en la medida lo mejor posible, con la mejor intención posible, lo que nos pida, ¿no? Es que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros conocidos aprendan o aprendamos a saber lo que realmente somos y el fin para el que fuimos creados. Nos ha creado Dios en la imagen de Adán. Esta es nuestra imagen. Adán, ya saben ustedes todos, vivía unido con Dios. Tenía todos los dones preternaturales, sobrenaturales, la ciencia infusa, el conocimiento de Dios. Y por mirar al ego, al yo, voy a hacer lo que yo quiero a pesar de estar avisado, rompe. Bueno, pues ahí estamos. De aquel origen descendemos nosotros. Solo que hay una diferencia. El Señor, después de redimirnos y pagar por todos nuestros pecados, sin culpa alguna, ahora nos da la oportunidad de conocer cómo recuperar lo que perdió Adán. Y se recupera a partir de esta afirmación que hace nuestro Señor. El búnker de la voluntad humana te aplasta. La voluntad humana, el yo, el ego. ¿Cuándo podemos empezar a despejar esto que tanto nos aplasta, este ego nuestro, el de todos? Aquí no se libra nadie. En el momento en que empiezo a dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, en el momento en que reconozco a Dios en mi vida, no como algo que me ha creado, sino algo que me mantiene vivo en cada instante. Que estoy unido a Él y que mi vida depende de Él porque el hálito de cada instante, el corazón está recibiendo un impulso eléctrico para mover el tejido cardíaco, que es la bomba que impulsa la sangre, para que mi organismo esté permanentemente en movimiento y mis células se vayan regenerando, es el impulso de Dios continuo. Continuo. Cuando empiezo a reconocer esta realidad, no solamente le voy a pedir a Dios que me ayude, no. Dios no quiere que le pida que me ayude. Y me dice, pero ¿por qué me pides que te ayude si lo que quiero es hacerlo junto a ti? Cuando empecemos a ver esto con claridad, el ego empezará a descender. ¿Por qué? Porque al contar con él, mi voluntad ya se va quedando a un lado. A partir del momento en que caigo en cuenta que cuando empiezo a contar con el Señor, antes de hacer algo, ya estoy relegando a mi voluntad a un segundo plano, estoy empezando a hacer una renuncia muy importante. La renuncia a mí mismo. Lo que tantas veces hemos escuchado en el Evangelio. Quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En el momento en que yo empiezo a asumir lo que me toca vivir, esa aceptación. Ayer hablábamos de la última hora de la pasión, el ejemplo
extraordinario de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, maestra de la negación, de la aceptación, como decía ayer. El Ser Supremo lo quería y yo lo admití, a pesar de perder a mi hijo y sufrir. Y había la parte del sufrimiento, pero también estaba la parte del amor. Esa doble conjugación. Pero sin embargo nosotros no queremos admitir aquello que no nos gusta. Y nos rebelamos. Y como no me gusta, me opongo. Y como no me gusta aquello que me ha ocurrido, o que me van a hacer, o que me dejan de hacer, me opongo. Me enfrento. Y entonces el enemigo se vale precisamente de esa actitud para que cometa errores. Muchos errores. Vamos a decir todos los errores. Por tanto, no hay tanta dificultad en empezar a tener presente que como dependo de Dios íntegramente, no parcialmente ni en momentos, no, continuamente, Dios está dándome el impulso de vida y cuando decide no dármelo, me voy, sea quien sea, tenga los máster que sea, tenga el capital que sea, la influencia política que sea, no importa, cuando Él retira el hálito o el hálito de vida, nosotros nos vamos. Vamos a ver si empezamos a reeducar al subconsciente. Con la vida sacramental y conociendo que somos. Y empezando a reeducar, a reprogramar al subconsciente, que tiene tanta información grabada, dándole veracidad a algo que es falso. Tenemos que empezar a reprogramar el subconsciente con una información, con renovar la mente, nos dice Romanos. Renovar la mente. Renovar la mente es precisamente que una vez conocida la verdad, hemos de empezar a sustituir estas verdades, estas realidades, con las falsedades e irrealidades que hemos estado grabando en el subconsciente sin saberlo. Hasta que no operemos de este modo, el subconsciente, al tener grabado esos hábitos, nos va a seguir llevando donde no queremos. ¿Cuántas personas nos escriben diariamente o nos llaman, nos mandan emails, WhatsApp? Mira, es que yo he vivido una vida sacramental, comulgo cada día, me confieso frecuentemente, pero es que me ocurren unas cosas tremendas. Porque cuando voy a ir a la Eucaristía me viene a la mente, pues, cosas que hice en su día, pues naturalmente, no usted, a todos, nos ocurre a todos. Porque cualquier vivencia que hemos tenido se graba en el subconsciente. Cualquier tipo de vivencia, tanto la que nos ha hecho feliz como la que nos ha hecho infeliz, se graba directamente en el subconsciente. Y el subconsciente, que es conocido por el enemigo, es susceptible de inducir que nos vuelva a la mente ese recuerdo. Y ahí es donde se produce. Y entonces, ¿qué ocurre? Que consigue engañarnos, nos quiere hacer creer que aquello que me viene en la Eucaristía, de hacer una barbaridad o pensar en una barbaridad, entonces empieza a pensar, yo estoy loco, o soy mala persona. Y esto no vale para nada, porque si estoy comulgando cada día, me confieso frecuentemente, pero luego en la Eucaristía me acuerdo de aquello o lo otro, que es algo terrorífico, esto no sirve. Esto es una tentación, porque nos están enviando esas imágenes que ven grabadas en el subconsciente, las reviven y nos las hacen llegar como pensando que somos nosotros quienes seguimos pensando así. Y caemos en la trampa muchas veces de creer que así es. Incierto, es falso. Es falso. Los pensamientos no los tenemos, nos llegan. Las ideas no las tenemos, nos vienen. Y luego nosotros, sobre esas ideas, trabajamos sobre ellas. Por tanto,
Cuando aprendemos a conocernos y sabemos qué somos y cómo reproducimos nuestras vivencias, y que esas vivencias, aquello que doy por bueno, se graban en el subconsciente para siempre, si es que no lo cambio, tenemos que empezar a reprogramar la mente. Lo digo con otras palabras, el Señor lo dice aquí con las suyas. Tú has creado este búnker de voluntad humana que te aplasta. Este búnker es subconsciente, donde tengo grabado todo aquello que creo que es lo bueno. Ese búnker hay que romperlo. ¿Y hay que romperlo con qué? Con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús. Lo hice después. ¿Por qué estás encerrado ahí dentro? ¿Por qué crees todavía en las mentiras de Satanás? Libérate de sus garras. Entrar en mi voluntad es olvidar que tienes un ego que defender y alimentar. No le hagas caso. Déjate guiar. Piensa conmigo. Muévete conmigo. No estresarte. No te afanes. Yo sé lo que tienes que hacer. Hazlo con y en mí. Y fíjese, dice, si me lo pides, lo haré. Soy yo quien lo creo, no tú. No creas que eres tú la que debe hacer algo de especial. Solo tienes que dejarme hacer. No digas yo quiero, sino haz lo que realmente sientes en tu corazón poco a poco. No te afanes. No sigas las reglas del mundo. Pues lo está diciendo con claridad plena. Y el lenguaje ya adaptado a nuestra realidad, empecemos a darnos cuenta del poder que tiene toda la influencia de las vivencias que hemos tenido, los hábitos que nos hemos creado. Y un hábito, como ustedes conocen, este hábito se ha creado por la reiteración de conducta. Reiteración. Esto todos los conocemos. A nadie nos es ajeno que esto ocurre así. Los hábitos son conductas reiteradas. Cuando estudiábamos y quería memorizar algo, porque me iba a caer el examen, ¿qué es lo que hacía? Repetir, 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 hasta que ya me salía solo. Pues es la reiteración la que lleva a cabo esa incrustación en el subconsciente. Por tanto, si ya soy consciente de que tengo grabado en mi subconsciente mi conducta errónea o mis conductas erróneas, eso no es que no solamente se puede cambiar, no, se debe cambiar. No, es que yo soy así, no, yo no soy así, no. Aquellos hechos en mi vida erróneos que desconocía que lo eran, han hecho que yo reaccione así, pero yo no soy así. Y hay un ejemplo muy bonito, muy importante, que todos conocemos. En todas las catástrofes sale lo que somos. Somos seres humanos llenos de bondad, de amor, de solidaridad. ¿Acaso alguno de ustedes, si tienen un enfrentamiento con un vecino o una vecina, al que no hablan cuando lo ven porque han tenido un problema, si mañana ese edificio entra en llamas, ¿pensarían ustedes en esa antipatía que tienen con esa persona? No. Iríamos los unos a los otros en busca de ambos para podernos salvar. Eso es lo que somos. Si somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, tenemos la esencia de la bondad, del amor de Dios. Esa es la realidad de lo que somos. Otra cosa es que la forma de vida errónea que hemos podido llevar nos haya llegado a obstruir nuestro subconsciente con comportamientos
que hemos creído que eran correctos y que hoy nos condicionan y nos hacen equivocarnos. El odio, la envidia, la maledicencia, la murmuración, cosas que parece que no son pecado y lo son. Qué manera de criticar que sí está hecho eso, está hecho lo otro, de mentir por las cosas más. O sea, qué conductas más reprobables tenemos todos, 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 todos. Pero cuando empezamos ya a conocernos y a saber que Jesús es todo y que en Él estamos y que quiere participar de nuestra vida y empezamos ya a darle credibilidad, empiezo ya a reprogramar el subconsciente y a liberar todos los errores que he ido grabando en mi vida, pero para eso se necesita reiteración. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, lo fundamental de la constancia? Sin la constancia es imposible. ¿Pero por qué es tan importante la constancia? Porque la constancia es quien origina la reiteración. Si yo reitero un comportamiento, como es pensar que estoy en unidad con Dios y que Dios quiere participar de mi vida, y lo tengo en mente continuamente, esta constancia va a hacer que renueve la mente, que reprograme la mente subconsciente y que la mente subconsciente empiece a liberar ese arraigo de esas conductas impropias, indebidas, erróneas, y empiece a liberarla introduciendo lo que es real, que es lo que dice el Señor. Entra en mi voluntad, déjate guiar, piensa conmigo, muévete conmigo. Si lo pides, lo haré yo soy. ¿Quién lo creo? No creas que eres tú. Si yo esto cada día me lo recuerdo, a resulta de parecer pesado, esa reiteración que se llama determinación, constancia, es precisamente lo que va a hacer que su consciente empiece a reprogramarlo y empiece a cambiar mi vida. Y por supuesto, va a cambiar el estado de salud físico, psíquico, de forma prácticamente inmediata, porque empiezan a desaparecer los miedos. Dice, quien está conmigo, si Él está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Dice el Señor, si los evangelios lo hiciéramos con reiteración, sin mí no podéis hacer nada. Quien no recoge conmigo desparrama. Quien no está conmigo está contra mí. Estos son realidades. Empecemos a ser constantes reiterando esta verdad, estas verdades que Dios nos dice. Y empezaremos a reprogramar el subconsciente, a liberar esos errores. Y empezaremos a tener una conducta mucho más adecuada. La primera consecuencia es que empezaremos a vivir con mucha más paz, con mucha más serenidad. Nos va a empezar a preocupar menos cosas. Vamos a empezar a dominar el miedo, porque el miedo es una herramienta del enemigo para someter a la criatura. El enemigo no puede hacer nada, nada, si nosotros no se lo permitimos. Si caemos en el error del miedo, cuando me despierto por la mañana con esas angustias y empiezo a entrar en oración, eso se acabó. Pero si me quedo con la mente en el miedo, me va a tener angustiado todo el día. Y es que esto es inducido. Cuando conocemos estas realidades y las hacemos nuestras y empezamos a poner de nuestra parte en dar credibilidad a lo que Dios es y lo que soy yo, entonces empiezo a dejar a Dios que obre, empiezo a contar con Él para todo. Y mi voluntad, poco a poco, porque esto no se cambia de un día para otro, ojalá si fuese,
poco a poco, la voluntad, al ir contando con el Creador, dándole a Dios vida en nuestros actos, la voluntad empieza a perder protagonismo paulatina y progresivamente. Y cuando empieza a perder protagonismo la voluntad, el ego empieza a perder protagonismo. Y Dios empieza a aumentar su presencia en nuestra vida. Y empieza a producirse lo que dice el apóstol San Juan. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. ¿Cómo disminuyo? Poniendo en su sitio mi voluntad. Mi voluntad está siempre después de la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Qué tengo que hacer para que esté después de la voluntad de Dios? Pues darle a Él la prioridad. Señor, vamos a hacer esto. Contamos con Él. Cuando comencemos a contar con Él, iremos viendo que cada vez va a ser más frecuente y que va a aumentar los momentos y los actos en los que realmente empieza a aumentar la frecuencia de pedirle su presencia en cada cosa que hago. Y cuando esto empieza a producirse, mi voluntad, nuestra voluntad, nuestro ego, como quieran ustedes llamarlo, empieza a dar un paso atrás. Porque al contar con él, mi voluntad está pospuesta. Esto es lo que el Señor nos está diciendo en nuestros escritos. Rompe el búnker de tu voluntad humana, que te aplasta, y libérate de sus garras. Déjate guiar, piensa conmigo, muévete conmigo, no estresarte, no te afanes. Yo sé lo que tienes que hacer. Hazlo conmigo y en mí. ¿Por qué siempre repito esto? Pues para que se nos vaya grabando en el subconsciente de que es una realidad. Podríamos seguir leyendo el libro de la niña, lo que dice el Señor. Pues yo, sinceramente, hago lo que me sale de dentro, que es reiterar que hemos de reprogramar con la verdad mis creencias. Y mis creencias deben de ser verdaderas, las que Dios me está diciendo, no las que me han hecho creer desde que nací. Y este trabajo lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer para poder reprogramar el subconsciente que tanto nos condiciona en cada instante de nuestra vida. Es lo que quiere decir cuando dices, haz lo que realmente sientes en tu corazón poco a poco. Ponme la lectura, Horacio, por favor, para leer el párrafo y terminar el día de Sí, hoy con las dos, por favor. Antes de no hagas caso a psicólogos. Sí, para que leamos el párrafo. Sí, ya. Sería importante donde nos quedamos, esto, no le hagas caso, déjate, dice, entrar en mi voluntad es olvidar que tienes un ego que defender y alimentar. No le hagas caso, déjate guiar, piensa conmigo, muévete conmigo, no estresarte, no te afanes. Yo sé lo que tienes que hacer, hazlo conmigo y en mí. Si me lo pides, lo haré. Soy yo quien lo creo, no tú. No creas que eres tú la que debe hacer algo de especial. Solo tienes que dejarme hacer. No digas yo quiero, sino haz lo que realmente sientes en tu corazón poco a poco. No te afanes, no sigas reglas del mundo, las reglas del mundo. Si tienes deberes familiares y civiles, obsérvalos con calma y serenidad y donde no puedas, déjamelos a mí. Ora conmigo y en mí inicialmente como puedas, pensando en mí, llamándome, quedándote conmigo. Toma un crucifijo, mírame, háblame, cuéntame de ti, búscame en la Sagrada Eucaristía, déjate inundar poco a poco por mi vida y por mi voluntad. Te convertirás en mí porque estarás en mí y conmigo vivirás y serás verdaderamente libre poco a poco. ¿Está ahí Jesús? Sí. sí. Ok.
Dice, no hagáis caso de psicólogos, y si quiere leemos hasta Armonía Divinos, no hagáis caso de psicólogos y psiquiatras que os exhortan a sanar vuestro ego según los dictados del mundo y sus filosofías. Vuestro ego debe morir en mí, esa es la verdadera cura, y yo debo poner en vosotros mi ser hijo, ese es el ego perfecto. Cuando tengáis en vosotros la esencia pura y verdadera de cómo el Padre desea que seáis sus verdaderos hijos, como yo soy su hijo, entonces tomaréis de mi ser hijo unigénito del Padre, y solo entonces seréis perfectos, felices, vivos, porque viviréis la verdadera vida y tendréis el equilibrio y la armonía divinos. Luego que dice aquí una última cosa, niña mía. Mi iglesia es la que yo he desposado en el altar de mi cruz, pero desde hace tiempo quienes debían custodiarla han abusado de ella y de mis hijos. En la Sagrada Escritura mi profeta bien dijo que no era justo decir que los padres comen uva inmadura y a los hijos se les quedan los dientes pegados, pero ahora la uva está envenenada y podrida. Los padres la compran y no la comen, pero la dan a los hijos como único alimento y los están envenenando. Alimento inmundo, doctrina satánica. Quieren novedades mundanas, pero mi cruz no cambia, ni mi eterna palabra. Han hecho un concilio querido por los hombres y no por el Espíritu Santo, en el que han comerciado con los enemigos de mi pueblo. Han plantado vidas enfermas y las han abonado con estiércol infernal y hoy recogen uva maldita. Esos pastores ricamente vestidos, falsos pobres que abren mis puertas a todos y a todo menos a la verdadera fe y a la verdadera doctrina, con sonrisas de abominación, besando el libro verde de falso profeta y dejando espacio a todo el exaltado profeta de la nada, que adora la tierra fértil y el aire del universo por medio de pedazos de madera e ídolos inmundos que no hablan y no oyen. Están abusando en mi casa de mi paciencia y de mi amor. Yo me he encarnado y he venido entre vosotros para fundar una única iglesia, mi esposa, sobre la fe de mi Pedro, de mis apóstoles y de todos aquellos que habían llegado a la verdadera fe por medio de ellos. Mi ley de amor es una y solo una, no cambia, es inmutable, como Dios es inmutable. ¿Me lo subes? Vosotros creáis leyes de pecado abominables y queréis hacer que las acepte yo, que soy Dios, pero eso nunca será. Y como en el desierto Moisés llamó a él a los que no habían doblado la rodilla ante el becerro de oro, así yo llamo a mí a los que no aceptan vuestras leyes. Súbete, por favor. Súbete, por favor, Horacio. Vuestros ritos, para que podamos acabar, vuestros ritos, vuestras oraciones, vuestras palabras e ideas, vuestros libros que os atrevéis a llamar sagrados, vuestras vestiduras y vuestros altares. Ahora el campesino es el que pide al dueño de la viña que corte el árbol grande que está en medio de la viña. Ya no lo quiere. Quiere plantar un árbol nuevo, diferente, quiere otros frutos. Así que está llamando a varios amigos suyos a que corten el árbol grande y todos de acuerdo están listos. Pero los hijos, los verdaderos hijos, no dejarán cortar el árbol viejo, lo cuidarán, lo podarán, lo abonarán, le darán nueva linfa y dará nuevos frutos y revivirá. Mandaré una lluvia que penetrará en la tierra reseca en torno al árbol, sus raíces cobrarán nueva fuerza, crecerán y serán fuertes y así empezará un tiempo de nuevos frutos. El que pueda comprender, bendito sea. Y ahí acabamos en este mensaje que yo creo que se refiere a la renovación de la iglesia por completo, ¿verdad? Que esto es muy importante en la renovación de la iglesia por completo. Pero es que la iglesia Cecilia somos todos. Sí, sí, sí. Yo hay una frase que traigo aquí a colación porque creo que merece la pena y que todos ustedes conocen, pero la traigo aquí porque viene al caso. Cuando JFK fue elegido presidente de los Estados Unidos de América, le dijo al pueblo una frase que a mí de muy niño se me quedó grabada porque creo que es fundamental. Cuando dijo a los americanos, no piensen o no penséis qué puede hacer América por vosotros. Pensad qué podéis hacer vosotros por América. Pues aquí lo mismo, ¿no? Nosotros somos la iglesia. No olvidemos que el pueblo de Dios somos los fieles. No olvidemos esto. Yo tengo que decir que independientemente de los errores que se están cometiendo en la iglesia, que se están cometiendo, por supuesto, eso lo sabemos todos, pero yo no me voy a quedar con eso. Es decir, es como cuando un pueblo elige a unos gobernantes y nos quejamos de los gobernantes. ¿Quién ha puesto al pueblo ahí? Cuando vamos a votar, no podemos culpar. Tenemos que empezar por nosotros. El pueblo de Dios son los fieles. Si yo voy a la iglesia Cecilia
y tengo un hábito de toda una vida y voy a la iglesia murmurando de que lleva puesto aquel, que lleva aquella puesto, ahí no es la iglesia, institución la que está equivocándose, es mi conducta. Tengo que empezar por mí. Tengo que empezar por mí porque si una señora se va a entrar a un autobús y resulta que yo estoy sentado en el autobús y aquella señora embarazada o aquella señora que tiene molestias o va con un niño y yo me quedo en el metro sentado y no cedo el asiento a esa señora, yo me estoy comportando indebidamente. Yo no puedo culpar a la iglesia porque la iglesia soy yo. Otra cosa es que los responsables de la iglesia, algunos, no cumplan correctamente con su cometido y hagan cosas que perjudican. Sí, pero es que luego está la conducta de cada uno y tenemos que entonarle el mea culpa. Primero porque todos somos humanos y todos nos equivocamos. Aquí no hay nadie infalible. Desde el Santo Padre hasta el último humano, somos todos pecadores en potencia. Somos herederos del pecado original. Bueno, de la concupiscencia, mejor dicho, puntualizando. Luego aquí nadie se libra, nadie es un santo. Entonces, entonemos el mea culpa, empecemos a cambiar nosotros para que cambie todo. Si mi conducta cambia, si yo empiezo a comportarme de la forma de vida con mis semejantes, mi entorno va a cambiar. Entonces no puedo esperar a que aquellos cambien para cambiar yo. Tengo que empezar por mí. Eso es lo que yo creo que es lo honesto. Entonces, mirar para afuera de qué hace el otro es lo que dice el Evangelio, la paja y la viga. Quítate la viga de tu ojo y no quieras sacar la paja del ajeno. No, empieza por ti. Empieza a trabajar por ti. Empieza a aceptar lo que te ocurre en la vida. Empieza a ser consciente de que tienes que mejorar como persona. De que tienes que empezar a regenerar tu forma de vivir. De que el Señor te está dando una información que no ha dado nunca, que te está dando el medio para salir de donde estamos, para salir de la vida anclada en el yo, en lo irreal, que nos ha dado a conocer el don de dones, el don de la divina voluntad, que es tan simple como reconocerle y permitirle que obre en unidad conmigo. Es decir, quiere que cuente con él, quiere que cuente con él. No es tan difícil, quiere que cuente con él. Cuando yo empiece a vivir de este modo, veré cambiar mi entorno, Cecilia. Claro. Veré cambiar mi entorno. Y luego, si los responsables que correspondan se equivocan, ellos rendirán cuentas. Ellos van a rendir cuentas como nosotros las rendiremos también. Entonces, no miremos al otro. Empecemos por nosotros. Regeneremos nuestra conducta. Hagamos una autoanálisis de cuál es lo que a mí me hace caer cada vez más veces en la tentación. ¿Cuáles son mis principales miserias? Y esta actitud se cambia con una vida sacramental frecuente y renovando la mente, introduciendo estas verdades que Dios me da a conocer y siendo constante en el reconocimiento de esas verdades, voy a reprogramar mis creencias en el subconsciente. Y va a cambiar mi forma de vivir. Voy a vivir de una manera diferente. Yo esto, lo último que ha leído usted, no solamente se lo aplico a quien gobierna la Iglesia, sino a mí. Quiere plantar un árbol nuevo, diferente. Quiere otros frutos. Así que está llamando a varios amigos suyos a que corten el árbol grande. Los verdaderos hijos no dejarán cortar el árbol viejo. Lo cuidarán, lo podarán, lo abonarán, le darán nueva linfa y le darán nuevos frutos y revivirá. Mandaré una lluvia que penetrará en la tierra reseca en torno al árbol. Sus raíces cobrarán una fuerza, crecerán y serán fuertes, y así empezará un tiempo de nuevos frutos.
Yo tengo que empezar por mí. Yo soy ese árbol. Si mi conducta no cambia, no puedo culpar a estos o los otros de que me comporto así porque ellos hacen esto o lo otro. No, eso es un error. Esto es, como decimos en España, es echar balones fuera. No. Que cada uno asumamos que somos pecadores en potencia. Empecemos por corregir nuestros errores. Empecemos por modificar nuestra conducta. Empezamos por aceptar. Y a partir de que empiece a hacer esto, eso se llama humildad. Y saber que en todo dependo de Dios. Y que está esperando a que le permita obrar en cada acto que yo hago, para que Él crezca en mí y mi yo o mi ego o mi voluntad disminuya. Yo creo, Jesús, que tenemos mucho que meditar esta Navidad, este Adviento y esta Navidad. Es importantísimo que lo hagamos. Estos mensajes nos hacen meditar mucho y nos dan pequeñas ayudas diciéndonos qué tenemos que hacer. La verdad, diciéndome, cuenta conmigo, pídemelo a mí, hazlo junto conmigo, ora conmigo, cuéntame de ti. Bueno, cosas que muy sencillas. No nos está pidiendo grandes fórmulas, ¿eh? Dios no nos está pidiendo grandes fórmulas. Ni que lo leamos los 36 tomos. Ojalá leyéramos los 36 cuadernos de Luisa Picarreta. Pero nos está diciendo algo muy simple, que contemos con Él, como dice Jesús. Y yo creo que es lo más importante y que hagamos a Jesús partícipe de nuestra vida. Y que hagamos que Él obre cuando nosotros ya no podamos. Yo llego un momento que le digo, ¿sabes qué? Hazlo tú, yo ya no puedo. Ni lo puedo hacer, ni lo puedo realizar, ni tengo las capacidades, ni nada. Resuélvelo. Y lo resuelve. Así es. ¿Quién sabe cómo? Pero se resuelve. Cuando le digo eso, se hace perfecto. Ni hay pleitos, ni hay desavenencias, todo en calma, todo bien, todo lo hace Él. Yo simplemente le digo lo que pienso, lo que necesito. Señor, necesito esto. Tú ayúdame porque esto está muy difícil. Hazlo tú. Y más que ayúdame, como dice Jesús, hazlo tú, hazlo tú. Yo creo que Jesús, cuando le decimos eso, se pone muy, muy feliz, porque ya empezamos a tomarlo en cuenta. Y eso es lo que debemos hacer. Nos despedimos, Jesús, con esto en el programa. Ya es tarde para usted. Y darle las gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y sobre todo felicitarles por la Navidad, darles un abrazo muy fuerte a Jesús, a toda su familia y a todos ustedes. Gracias por el favor de su atención y una santa y hermosa Navidad en familia y con el niño Jesús de verdad, no nada más con la cena y los regalos, sino con Jesús de verdad, ¿verdad? O sea que podemos hacer una confesión, una buena confesión, ir a la misa, comulgar, ¿verdad? Invitar a los demás a confesar, a comulgar, como parte pues de esta, ¿qué le vamos a dar nosotros a Jesús? Más que Jesús nos tiene que dar a nosotros le tenemos que dar a Jesús. ¿Qué regalo le vamos a dar? Así que muchísimas gracias Jesús, nos despedimos de todos, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, no se pierdan nuestra programación, Dios los bendiga, hasta la próxima, bye. Gracias a todos ustedes.